Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 5 de febrero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy miércoles 5 de febrero en menos de un minuto. Primero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su país, entre comillas, tomará control de la Franja de Gaza y que lo retirará del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Segundo, el expresidente Martín Vizcarra tuvo movimientos mínimos en sus cuentas bancarias en el 2014, lo que lleva a la Fiscalía a presumir que ese año cubrió sus costos con dinero de presuntas coimas. Tercero, el Poder Judicial concedió a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, un recurso para que pueda cuestionar su destitución ante el Tribunal Constitucional. Cuarto, encontraron un desbalance patrimonial en los dueños de la cevichería Mi Barrunto cuando aparecen también posibles vínculos entre estos y personajes ligados al narcotráfico. Y quinto, el nuevo ministro de Economía, José Salardi, reemplazó a varios funcionarios claves del MEF con gente que viene de haber trabajado con él en Proinversión. Muy bien, vamos ahora sí con las noticias, aquí la primera. Después de reunirse en Washington, D.C. con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió a todos, aunque ya no sé si cabe sorprenderse, al anunciar que Estados Unidos, abro comillas, tomará el control, cierro comillas, de la Franja de Gaza y que llevará a cabo su reurbanización, según cita la agencia EFE. Si uno escucha las declaraciones, más pareciera que Trump estuviera hablando como un desarrollador inmobiliario, que es, como sabemos, lo que ha sido gran parte de su vida, que estaba contemplando pues aquí un gran negocio en reconstruir el territorio destruido en el conflicto entre Israel y Hamas. Pero, claro, él dice que lo hace para, entre comillas, impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la población, cierro comillas. En la prensa estadounidense algunos han apuntado a comentarios que había dado en el pasado Jared Kushner, su yerno, en el sentido de que Gaza tiene oportunidades de bienes raíces que no se deben desperdiciar. Cuando le preguntaron en la conferencia de prensa en la que anunció esto cuánto tiempo estaría Estados Unidos operando o interviniendo en Gaza, Trump respondió que quieren tener, abro comillas, una posición de propiedad a largo plazo, cierro comillas. Y también señaló que ha hablado con otros líderes, no dijo cuáles, y que, abro comillas, ellos aman la idea de que Estados Unidos posea esta parte de tierra, cierro comillas. Digamos que con esto la administración de Trump muestra pues continuidad con la de su antecesor Joe Biden en cuanto al apoyo que le dan al gobierno de Netanyahu, sin objetar en voz alta nada de lo que ha estado haciendo este último, como el alto número de muertes civiles en Gaza que ha llevado a que Netanyahu sea procesado por crímenes de guerra. De hecho, tiene una orden de captura internacional que Estados Unidos, por supuesto, no aplica, sino que Trump ha ido más allá, bastante más allá, diciendo que intervendrá físicamente en Gaza, entre comillas, tomando propiedad del terreno o lo que sea que eso signifique. Esto no solo es una contradicción con la postura más bien aislacionista que ha estado defendiendo Trump respecto de otros conflictos como el de Ucrania, sino que evidencia que su visión realista de la geopolítica basada en que el poderoso puede hacer lo que quiera, porque no hay quien lo contenga, pues basta para justificar la violación de soberanía territorial ajena. Ciertamente ya había venido coqueteando con esta idea al revelar su intención de tomar control de Groenlandia, del Canal de Panamá o incluso de anexar a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos. Todo esto, debo decir a título personal, es una locura. A ningún estado, por más poderío individual que tenga, debería permitírsele pues operar con tanta indiferencia o desprecio por las normas internacionales como está queriendo hacer aquí Trump. En ese sentido no es muy distinto de Putin. Segunda noticia. Veo en el comercio que la Fiscalía ha presentado una pericia en el caso contra Martín Vizcarra por presuntos sobornos recibidos de la constructora Obrainsa en el año 2014, que muestra que, para explicarlo en sencillo, a Vizcarra le depositaban su sueldo de 11.000 soles aproximadamente como gobernador regional de Moquegua,
ese año, pero casi ni lo tocaba. Apenas hacía transferencias por montos insignificantes, en algunos meses ni siquiera superando los 100 o 200 soles. La Fiscalía utiliza esta pericia para preguntarse cómo así vivía Vizcarra, es decir, qué dinero utilizaba para pagar sus gastos corrientes, cómo pagaba, por ejemplo, su crédito hipotecario de 4.600 soles. Si Vizcarra no usaba su sueldo para eso, el dinero tendría que haber tenido otra fuente, que no se reflejó pues, en sus cuentas bancarias. Ahí es que la Fiscalía cree que se está evidenciando que estuvo recibiendo sobornos y que vivía de esos mientras, digamos, ahorraba su sueldo. Cabe recordar que según ha declarado el gerente de Obrainsa, el Arpol Tejeda, ellos acordaron con Vizcarra el pago de una coima de 1.000.000 de soles. Él mismo dice que le entregó el dinero a Vizcarra en efectivo, un primer pago de 400.000 en enero del 2014 y otro de 600.000 en abril. Es decir, todo parece encajar. Vizcarra habría estado viviendo con el dinero en efectivo de esa coima. Recordemos también que en paralelo Vizcarra habría tramitado una coima con la constructora IXA por 1.3 millones de soles. Como les he venido comentando en el podcast, el caso contra Martín Vizcarra por corrupción de la época en la que era gobernador regional de Moquegua es muy sólido. Tercera noticia, el Poder Judicial acaba de conceder un recurso de agravio constitucional a favor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que le permitirá elevar su caso al Tribunal Constitucional, buscando que éste revierta la decisión de la Junta Nacional de Justicia de removerla del cargo de fiscal de la Nación. Benavides interpuso originalmente una acción de amparo para que se desestime su destitución por la Junta. Recordemos que a ella se le imputó haber tomado decisiones sin base para destituir a la fiscal Bersabe Revilla, quien se encontraba investigando a su hermana, la jueza Emma Benavides, a quien se le atribuyó un presunto favorecimiento a personajes vinculados con el narcotráfico. El amparo presentado por Benavides fue rechazado en dos instancias en el Poder Judicial por considerar que no se había agotado la vía apropiada para cuestionar la decisión de la Junta. Por eso es que Benavides presentó este recurso de agravio constitucional que originalmente fue desestimado, pero Benavides no se quedó de brazos cruzados y presentó una queja ante el Tribunal Constitucional que justamente fue declarada fundada y por eso es que termina aprobándose en el Poder Judicial este recurso de agravio constitucional. Esto significa que el TC ahora verá el fondo del asunto, le dará la razón a Benavides o no, pues eso está por verse. Cuarta noticia, un caso que ha estado sonando bastante en las redes sociales porque salió publicado el fin de semana también en Cuarto Poder, es el que implica a los dueños de la famosa cevichería en La Victoria Mi Barrunto, frecuentada por futbolistas y gente de la farándula local. Hace poco la prensa reveló fotografías donde se ve a los hermanos Sánchez Aranda, dueños de Mi Barrunto, departiendo con una persona de nombre Edwin Cueva León, narcotraficante conocido como Peluca, que se hizo pasar por muerto para no ir a la cárcel. De hecho, la Fiscalía ya venía investigando a Luis Enrique Sánchez Aranda, quien también tiene vínculos con Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, por un desbalance patrimonial que le hace pensar a los fiscales que estaría involucrado en un esquema de lavado de activos. Sánchez Aranda tiene múltiples propiedades inmobiliarias, para considerar solamente los autos que posee. Tiene un Lamborghini, un Ferrari, una Porsche Cayenne, un BMW X7, un Mercedes. En fin, la camioneta Porsche se la compró a Chibolín por $30.000. El desbalance patrimonial que calcula la fiscalía es de $3 millones, cuando menos. En el programa de Magali TV, Luis Sánchez Aranda salió a decir que su restaurante ha facturado 200 millones de soles entre el 2010 y el 2024. Habrá que ver pues si tiene cómo sustentar eso. Quinta noticia, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, estaría buscando darle pues un giro de 180 grados al Ministerio de Economía y Finanzas, a juzgar por la rapidez con la que está reemplazando a funcionarios claves en ese sector por personas que vienen de haber trabajado con él en Proinversión, entidad que dirigió desde diciembre del 2022. En su segundo día hábil en el cargo, luego de juramentar ante la presidenta Dina Boluarte el viernes por la noche, Salardi firmó dos resoluciones nombrando un nuevo secretario general y un nuevo jefe de gabinete de asesores del MEF, los cuales ya fueron publicados al final del día de ayer en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Como había adelantado el diario Gestión, Kitty Trinidad Guerrero dejó el cargo de secretaria general del ministerio y ha sido reemplazada por Pedro Manuel Tapia Alvarado, quien había sido nombrado el 10 de enero como asesor de la Dirección Ejecutiva de Proinversión, asesorando directamente a Salardi. La abogada Kitty Trinidad ocupaba este cargo desde octubre del 2019, es decir, que se había mantenido como secretaria general del MEF durante la gestión de 4 presidentes de la República y de 8 ministros de Economía. Una saludable continuidad
que cada vez es menos frecuente en nuestro aparato público. El nuevo jefe de gabinete de asesores del MEF será, a su vez, Carlos Benítez Sarabia, que había estado encargado de la jefatura de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de Proinversión desde marzo del 2024 y también era asesor de Salardi en esa entidad. Llamativo que su principal asesor sea alguien vinculado a comunicaciones más que a finanzas o economía. En la resolución que nombra Benítez en el cargo se acepta la renuncia de Pedro Herrera, quien recién había asumido esa posición en enero de este año, luego de que el anterior jefe del gabinete de asesores fuera designado por José Arista como viceministro de Hacienda en noviembre del año pasado. Tras estos cambios, lo que quedará por ver es si también decide Salardi reemplazar a los viceministros de Hacienda y de Economía, pues ambos fueron nombrados por Arista. ¿Cuáles serán los primeros retos del ministro de Economía y Finanzas recién juramentado? Pues durante la ceremonia de transferencia del cargo, Salardi indicó que textualmente tenemos el tema del déficit fiscal como un gran reto para este año, en un contexto en el que su antecesor permitió que este déficit, que es el indicador que mide la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado peruano, y nos permite ver que tan bien manejadas están las finanzas públicas, pues superara los topes establecidos por el propio MEF por segundo año consecutivo en el 2024. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy en el espacio de la reflexión del día tenemos un comentarista invitado. Vi hace algunos días que el Instituto Peruano de Economía sacó cifras bien reveladoras sobre cuán grande se ha vuelto el negocio de la minería ilegal en el Perú y le pedí a Carlos Gallardo, gerente general del IPE, que nos cuente qué es lo que han encontrado. Así que escuchamos a Carlos. La minería ilegal se encuentra en su momento más crítico. El año 2024, las exportaciones de oro ilegal habrían alcanzado un máximo histórico cercano a los 7.000 millones de dólares, según estimaciones del IPE. Esto equivale a un crecimiento de más del 40% frente al 2023. Si, como se prevé, el precio del oro continúa elevándose durante el 2025, es muy probable que se repliquen estas cifras de crecimiento en el valor del oro exportado, ¿no? ¿A qué se debe esto? La ausencia de políticas efectivas de fiscalización y formalización, sin duda, han significado este rápido crecimiento que va de la mano del crecimiento del precio del oro, que se ha multiplicado por 7 en los últimos 20 años, pero va también vinculado a una mayor presencia de actividades delictivas como la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas, ¿no? También al medio ambiente y a la salud debido al uso del mercurio y la deforestación está afectando pues de manera más directa, si quieren, la integridad de la ciudadanía. El caso de Madre de Dios es el más grave, ¿no? En esta región, el nivel de víctimas con delitos de armas de fuego se ha quintuplicado en los últimos años, ¿no? Al igual que la deforestación. Entonces, esto también requiere, ¿no es cierto?, o se explica por un proceso de formalización fracasado, ¿no? El Reinfo, que lleva ahí presente desde el 2017 y ya suma su quinta ampliación, ¿no? Pero recordemos que estos procesos de formalización inician hace ya más de 20 años, ¿no? Entonces, todo esto nos configura pues en un escenario, ¿no? O nos arma un escenario donde estamos perdiendo esta batalla contra la minería ilegal. ¿Qué podemos hacer? El IP presentaba una estrategia de 6 puntos. Lamentablemente estamos en una instancia donde no son suficientes acciones aisladas. Para empezar, necesitamos retomar las acciones de interdicción de manera permanente. Esto debe ser como un mayor trabajo de inteligencia, políticas de formalización con plazos estrictos. Lo del reinfo y una nueva renovación es un escándalo. Una política de trazabilidad integral. No estamos haciendo un control realmente serio sobre la cadena de trazabilidad de manera íntegra. Fomentar alternativas de desarrollo económico es difícil, digamos, decirle a las personas que no van a poder dedicarse a esta actividad cuando pueda ser la única actividad disponible a la mano para poder subsistir, ¿no? Necesitamos mayor presencia del Estado. Y finalmente, la articulación y coordinación interinstitucional y también transfronteriza, ¿no? Porque, digamos, más que una comisión o cuántas entidades forman parte de esta comisión, son necesarias acciones que estén vinculadas a presupuesto, con plazos y que realmente logren avanzar en este combate a la minería ilegal.
Muchas gracias a Carlos Gallardo, gerente general del IPE, por su aporte esta mañana. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Bigmont Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén todos muy bien, que tengan un gran día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.